Mira, cuando yo hice mi primer largometraje, Que vivan los crotos, en el año 90, lo terminé, fui al Festival de La Habana, la aceptaron en la sección documental y le dieron el primer premio en esa sección. Luego volví a Argentina, de donde yo soy, intentando mostrarla en distintos lugares, bueno, ¿no? Y empecé a apuntarme o tratar de apuntarme en muchos festivales. Y muchísimos festivales me dijeron, miren, nos gusta mucho la película, pero no tenemos dónde ponerla, porque no es ni ficción ni documental, es decir, que no la podemos tomar. Y luego con el tiempo este cine mixto empezó a transformarse, no sé, en un género, ¿no? Que algunos llaman docudrama, que algunos llaman... Yo no tengo una definición sobre el documental y no sé si me interesa. Pienso que los documentales son películas tanto como las ficciones. No conocía el Festival Punto de Vista. El año pasado me invitaron al mismo tiempo al Festival de Valdivia y a este festival para hacer esta retrospectiva. Y me parece que el aporte justamente está relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Con terminar con esas divisiones y que la gente tenga el mismo interés por ir a ver una película que diga documental o que no diga nada. Tal vez hay que dejar de poner documental porque espante a la gente. Y bueno, me parece que es un aporte muy grande. Además, darle visibilidad a estas películas que muchas veces no las tienen, ¿no? Yo entré en el año 81 en la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. Era una carrera que duraba 3 años, tenía 2 años teóricos de 4 horas diarias y prácticos que se iban postergando y postergando. Estábamos todavía en dictadura en Argentina. Y bueno, en ese momento no existía ni el VHS, no podíamos ver películas más que en los cines. Y se filmaba solo en celuloide, de modo que a nadie que estudiara cine se le podía ocurrir que podía dirigir un largometraje, porque era, bueno, el celuloide era carísimo, tener una cámara era imposible. Así que, bueno, y además los profesores de la escuela se empeñaban en desalentarnos y decirnos que para qué estudiábamos esto si no íbamos a poder hacer nada, porque eran gente que se había quedado sin trabajo y había decidido dar clases. Así que jamás se me ocurrió que yo iba a hacer un largometraje y
lo que hice en cuanto me liberé de esas clases teóricas de todos los días fue empezar a buscar hacer un meritorio que se llama allí a trabajar en una película gratis en el rubro que quieras. Entonces primero hice un meritorio en montaje, todo un año. No me gustó la vida del montajista en esa época porque era en moviola, ¿no? En sótanos, en un laboratorio oscuro, no tenía ventanas, te decían que tenías que ser 10 años ayudante de montaje para poder ser montajista. Bueno, salí corriendo y hice un nuevo meritorio de dirección y después, bueno, tuve la suerte de que la productora de ese primer largometraje en el que trabajé, que era El juguete rabioso, termina la dictadura en el 83, recuperamos la democracia y empiezan a volver los cineastas exiliados, entre ellos Pino Solanas. Y bueno, esta productora estaba con Solanas en el exilio de Gardel. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder hacer mi primer trabajo contratada como segunda ayudante de dirección en el exilio de Gardel, en la parte que se filmó en Argentina. Cuando estaba en el último año de mi carrera, teníamos que escribir un guión de tesis. Y bueno, yo escribí un guión de 10 minutos, ¿no? Tenía que ser un corto, sobre un hombre que se automarginaba en la sociedad, un hombre grande que vivía a orillas del río y era como una reivindicación de los residuos que la sociedad, que todos tiramos y que van a ensuciar el río, y él recogía todo eso y tenía como un mundo ahí junto al río. Y bueno, y después había una parte un poco, no sé si surrealista. Bueno, él se encontraba con el niño, en fin. Y buscando inspiración o material para escribir ese guión, en realidad me la encontré en una librería de viejos, caminando, una revista que se llama Todo es Historia, que en la nota de tapa decía Los Crotos. Y yo pensé, bueno, a lo mejor aquí hay algo que tiene relación. Entonces la compré, la leí y bueno, efectivamente hablaba de los crotos, que en realidad eran trabajadores temporarios que iban a levantar las cosechas. Casi todos eran anarquistas. Entonces lo que hacían era no quedarse a levantar toda la cosecha, sino levantar lo que le permitiera irse lo más rápido posible, y vivían alrededor de las vías. En ese momento había un trazado gigantesco de vías que atravesaba todo el país, y ellos vivían en los márgenes de las vías. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Croto, de apellido, los autorizó a viajar gratis sobre los techos de los trenes de carga.
de ahí viene el nombre, ¿no? Y yo doy con Beppo de una manera un poco mágica filmando, siendo ayudante de dirección de una película, me dice que yo tengo que conocer a alguien que vive en un pueblo que se llama Tandil, y yo le pregunté, ¿no será Beppo? No entendía, pero ¿cómo sabe? Bueno, porque en esa nota había un pequeño cuadrito que hablaba de Beppo. Y para mí, como esa revista se llama Todo es Historia, yo siempre pensé que los personajes que salían en esa revista ya no vivían. Y me dice, sí, es más, yo soy amigo. Me da la dirección, le mando el guioncito de ficción y me escribe una carta de respuesta bellísima diciendo que sí, que se parecían mucho él y el personaje, porque ambos buscaban la libertad, y me invitaba a su casa. Así que bueno, empecé a viajar, lo conocí, luego quedé fascinada, luego empecé a conocer a sus amigos que habían salido de Crotos con él al comienzo, pero enseguida dijeron, esto no es para nosotros, y volvieron a la civilización, y Beppo se quedó 25 años en esa vida. Con Billy Benish, el fotógrafo que vio en Los Crotos, comenzamos a escribir. Yo le propuse si quería escribir un guión conmigo, porque yo no tenía constancia para escribir guiones. De hecho, no escribo guiones. Entonces nos empezamos a juntar todos los días a las 9 de la mañana y no teníamos un tema, no teníamos ningún tema. Y nos propusimos escribir secuencias aisladas, lo que a cada uno se le ocurriera. Y yo lo que tenía es que me interesaba mucho la imagen del afilador, que es un personaje que todavía existe en las calles de Buenos Aires, que afila cuchillos, va con una flautita, y la gente, si necesita afilar algo, sale y le paga unos pesos. Me interesaba mucho eso de verlos como cuando paran la bicicleta para hacer girar la rueda que afila y salen las chispas. Yo los observaba y pensaba, ¿no? Es como la imagen de alguien que no va a ningún lado, que pedalea todo el tiempo, y pensaba a dónde hubiera llegado si se hubiera trasladado en todas esas pedaleadas. Me gustaba mucho esa imagen. Y después tenía otra historia que me habían contado, un chico en Tandil que me había interesado, de 2 mellizos. Entonces, bueno, yo iba como desarrollando eso, y Billy escribía otras cosas. Bueno, empezamos a mezclar, y eso resultó en un guión sobre una adolescente de clase media que sufría una crisis depresiva. Bueno, empezamos a buscar dinero. Billy no quería hacer la película si no era en 16 milímetros, y lo cual significaba que había que buscar plata en serio, ¿no? No era nada barato el 16 milímetros, las cámaras. Y bueno, y así fueron pasando meses, años, y al fin terminé en depresión yo. Entonces, la Uber Vals funde
de Holanda me había dado un dinero, $10.000 para desarrollo del proyecto. Pero con $10.000 en 16 milímetros no podemos hacer nada. Entonces un día le dije a Billy, bueno, voy a escribir a la fundación para decirles que les devuelvo el dinero porque no lo voy a poder usar. Y me dijo, bueno, es una pena, pero tenés que decidirlo vos. Bueno, me quedé toda una noche sin dormir y a las 3 de la mañana más o menos lo llamé a Billy y le dije, tengo una carta. Me dice, que le vas a mandar a la Ubervals. No, es una carta para vos. Entonces vino corriendo, vivíamos cerca, y leí la carta, leyó el comienzo que decía, estoy en un piso muy alto, rodeada y llena de vacío, tengo que saltar, lo sé, pero hacia afuera o hacia adentro. ¿Cómo se filma eso, Billy? Y bueno, ahí Billy reaccionó, dijo, trae la cámara, la mini DV, sacó las mesas, sacó todo, qué sé yo, me empezó a filmar a mí, que me mojara el pelo, buscando la imagen de una persona en depresión. Y yo le iba diciendo, no, la depresión no es así, no es así, no es así. Tiene que haber algo, como un vacío. Bueno, subimos un piso más. Ahí él filmó unas imágenes y de todas las que filmó hubo una sola que me fascinó, porque era una mezcla como de mujer y feto. Y la puse en loop y la miraba. Y ahí Billy me dijo, salgamos a la calle, y entonces salimos y empezamos a filmar cosas que aparecían. Y ahí me di cuenta que no me interesaba para nada hacer una película sobre una niña, una adolescente de clase media que tenía una depresión, que era la que había tenido yo en el último año de la secundaria, sino que quería que fuera una niña marginal. Y entonces, bueno, busqué a la niña en una institución donde ayudaban a chicos de la calle. Me encantó. Después lo convoqué a Jorge Prado, que es el afilador, que es el único actor que hay en la película. Y bueno, allí decidí que todo iba a ser por las calles. Y bueno, ya no hubo guión, filmé sin guión, fuimos solamente Billy y yo. Él hacía fotografía, luz y cámara, yo hacía el sonido y dirigía, o sea, la nena y el afilador tenían inalámbricos, yo escuchaba mientras dirigían y así fuimos avanzando con el tiempo. No era un rodaje que todos los días a tal hora, sino cuando podía Billy, cuando podía la niña, cuando podía el afilador, bueno, y así. Y bueno, yo fui creando escenas a medida que caminábamos y que, bueno, fue un guión que se escribió filmando y que luego terminó de escribirse en el montaje. Me vino la imagen de cuando yo era niña, no sé, 10 años, 9 años, íbamos de vacaciones, todavía la clase media baja podía ir de vacaciones, y íbamos a la costa y nos gustaba mucho a los chicos ir a jugar al bowling, que por supuesto era manual en ese momento.
Y recuerdo que cuando uno entraba y para ponerse los zapatos adecuados que te dan para jugar, cuando estaba en la cola esperando, siempre miraba, veía la caverna, digamos, donde estaban estos niños de mi edad, eran niños de mi edad, que estaban sin camiseta y se reían, pero transpiraban, levantaban. Y bueno, me ponía los zapatitos, después iba del otro lado, empezábamos a jugar, y yo miraba allá atrás y veía a esos chicos de mi edad, y de pronto veía cosas como que se veían las manitos abajo, que se pasaban algo, o se sentaban arriba de una tabla y se veían los piecitos que hacían así. Y yo tenía como me acuerdo, ¿no? una especie de, no sé, una inquietud, no sé, que me pasaba con eso, y yo decía, pero yo estoy jugando, ¿pero ellos están jugando o están trabajando? Si están trabajando, tienen mi edad. Bueno, de pronto recuperé esa imagen y dije, bueno, quiero hacer una película en un bowling, no sabía qué. Y empecé a charlar con un amigo de qué posibilidades, un amigo que es guionista, ¿no? ¿Qué posibilidades podía tener esta película? ¿Qué forma? Y yo quería hacer una película luminosa, después de La fe del volcán, que es tan oscura. Quería hacer una película luminosa y había quedado muy entusiasmada con el trabajo de Jorge Prado como afilador. Entonces quería que fuera él, que trabajara él. Y a los pocos días de conversar sobre la idea con este amigo guionista, él me hizo ver que si él era el parapalos, nunca iba a ser una película luminosa, porque era un hombre grande, como, bueno, en la oscuridad, ¿qué luminosidad podía tener eso? Y bueno, me pareció brillante la acotación. Y cuando hablábamos yo le decía todo el tiempo, ¿viste cómo es Adrián? Adrián iba a ser, de hecho sigue siendo en la industria, director de arte. Y lo iba a hacer en Parapalos. De hecho también lo fue con otra gente, ¿no? Y es una persona que yo le veía una luz, una cosa. Y yo le decía cada rato, claro, es que, ¿viste Adrián eso que tiene? Y lo dije tantas veces que un día estaba sola y dije, es que no es como Adrián, es Adrián. Entonces lo llamé a Adrián, le conté, se entusiasmó, por supuesto que no era actor, era director de arte. Y bueno, se entusiasmó. Entonces nos juntamos, empezamos a charlar, fuimos a buscar, quedaban 3 bowlings manuales nada más en Buenos Aires. Fuimos a ver uno que era muy chiquitito, y después fuimos a este, que ahora ya no está. Y bueno, me encantó porque además tenía las 2 opciones, ¿no? O sea, el viejo manual con los parapalos atrás, haciendo fuerza, y a un costado ya las máquinas, ¿no? Los que se levantan con hilos. Y bueno, me pareció hermoso y bueno, empezamos a ir, a conocer a la gente, y luego Adrián
me presentó a su prima. Fue así como recogiendo cosas de la realidad y cosas que, por ejemplo, eran de Adrián, como coleccionar material sobre Marilyn Monroe, y entonces yo se lo pasé a la prima, ¿no? Y bueno, finalmente también me di cuenta que la casa, pues yo estaba buscando una casa para donde ellos vivieran, y cuando llegué a un lugar dije, pero esto es ridículo, tiene que ser una casa, tiene que ser una pieza, y tiene que haber una cama sola. Entonces, bueno, en un lugar que nos prestaban, armamos esa pieza, y donde ellos, como lo que se llama cama caliente, cuando él trabajaba de noche, la prima dormía, y cuando él volvía a la casa a dormir de día, la prima se iba a trabajar. Entonces, bueno, ahí en esos pequeños encuentros del desayuno, bueno, ocurría esta relación tan amorosa, ¿no? Y bueno, también así escribiendo el guión en el camino, en el trabajo. Filmamos 10 días en el bowling, 5 días en la pieza, y luego terminó cerrándose el guión que no se había escrito nunca en el montaje. He recuperado después de 19 años, creo. 2004 fue Para Palos. Luego me dediqué al montaje hasta hace muy pocos meses que decidí abandonarlo, y volví a sentir necesidad de dirigir, y tengo sí varios proyectos, pero bueno, no podría todavía contar ninguno así con claridad, serían cosas flotando, pero sí quiero hacerlo.